Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo hago yo la pasta casera. Me la habéis pedido en algunos comentarios y siempre lo explico vagamente, entonces voy a intentar explicarlo hoy un poquito mejor. Pero vamos, que es una cosa muy sencilla, muy fácil y os lo explico como yo lo hago para darle un poco de textura a los cuadros abstractos. Porque si tú haces el dibujo ya con la textura, le vas poniendo color y los relieves que van quedando pues, se van superponiendo a las capas de pintura y queda un efecto bonito. Entonces yo lo principal, el principal ingrediente que utilizo es este polvo, es un polvo para tapar grietas en las paredes, lo utilizan los pintores antes de pintar. De esto que tiene en la pared una grieta y le pasan un poquito esta pasta, la lija y después se pinta. Bueno, pues yo la utilizo para hacer los relieves. Me la dieron de una sobra que tuvo de una obra que hizo mi hija y la estoy aprovechando. Y esta es bastante buena porque pone secado, lijado y pintado rápido. Pero vamos, lo podéis encontrar en cualquier bazar de estos económicos o tiendas de pintura, que no hace falta que sea tan específica de lijado y pintado rápido, da igual, esto se seca pronto toda y no hace falta que tenga una calidad excepcional. Entonces la marca es Agua Plus, pero es una pasta multiuso en polvo y es un polvo blanco como un polvo de talco, bastante fino. Y tengo aquí el cazo dentro, lo tengo siempre dentro. ¿Ves? Es un polvo fino, así, es un polvo fino que se mezcla con el agua y ya está. Pero yo le pongo además un poco de cola, le pongo un poco de cola de carpintero. Da igual que sea esta marca que otra, para hacer esto no hace falta que sea esta es buena de calidad, es la que tengo y es la que uso. Pero puede utilizar una de los bazares baratas, que no pasa nada, porque esto es para hacer la masa, que queda una base que queda debajo, o sea que tampoco tiene que tener tanta calidad. Es por darle un poquito de adherencia, por darle algo más de consistencia, de dureza. Porque si quedas esto solo con agua, si la pasta la haces solo con agua, al mojarse, pues puede reblandecerse. Entonces, para que quede más dura, más consistente, yo le pongo un poquito de cola, pero ya te digo, da igual esta que otra, porque tengo un aglutinante, más que nada, lo utilizo como aglutinante y da igual, es un poquito de cantidad, tampoco hace falta medirlo con exactitud. Y agua normal y corriente del grifo. Así que aquí tengo el agua, tengo un recipiente de plástico que yo no la reutilizo, no la tapo y la conservo porque se seca, se pone dura, entonces yo la hago para cada cuadro que voy a hacer, hago la cantidad que creo conveniente. Casi siempre me paso. Iba a decir, unas veces me paso, otras veces me quedo corta, pero no, normalmente me paso de pasta. Y ya está, le vas dando la textura que tú consideras. Bueno, vamos a hacerlo. Lo primero, sí, que es muy importante, voy a coger algo para darle vuelta. A ver si con este palito, si no con esta espátula que se ha roto el mango, con esta espátula puedo darle a lo mejor que es un poco más dura. Primero echo el agua, después le echo la cola, muy poquita cantidad. Está más bien espesa ya porque ya es la que va quedando y está más bien espesa. Ya está, suficiente. Incluso que hubiera caído menos, tampoco pasa nada. Esto sí, la cierro bien para que no se ponga dura. Esto sí que lo tengo que disolver bien con el agua, porque si no, luego no se mezcla bien. Hay que disolverlo bien con el agua para que luego se mezcle bien con el polvo. Si no, se hace una masa ahí que es imposible. Así que vaya quedando bien disuelta para que no quede una masa que sea imposible luego disolver con el polvo. Y así quede suave y homogénea, se puede extender bien. Bueno, yo creo que ya está bien disuelta. Vamos a retirar el agua para que no me estorbe y le voy echando un cazo, un cazo más porque está muy bien, está muy colmado. Otro.
Y ahora sí, a darle vuelta. Hay que echarle más porque está muy líquido, pero para que se vaya introduciendo lo voy echando así poco a poco. He hecho otro, incluso otro, porque quizá todavía quede claro, quede muy líquido. ¿Que queda espeso? Pues más agua. Pero ahí poco a poco para no encontrarte con una cantidad desmesurada de pasta. ¿Ves? Se va ablandando mucho, se queda muy lisa. Parece que le has echado mucho polvo, pero luego no. Luego así vas encontrando la textura que quieres. Esta textura ya va estando bien. Eso depende de la forma que le quieras dar a las texturas, ¿no? A lo que vayas a hacer. Si quieres hacer una forma muy delimitada con un molde, pues hay que ponerla más dura. Yo no, yo como la voy a extender con las espátulas, no voy a poner molde de ninguna clase. Bueno, no se me ha ocurrido poner molde. No se me ha ocurrido, quizás ponga alguno. Está muy blanda. ¿Ves? Como cuando la masa se queda muy blanda. Otro más. Yo creo que esta sí que sí. Esta es la textura que a mí me gusta. No me gusta que quede una textura muy áspera. Cuando queda muy áspera le echo un poco de agua o le paso una lija al final, cuando ya está seca. Pero bueno, por lo menos que ya sabéis cómo se hace, que no tiene una ciencia exacta, ni unas proporciones exactas. Le vas echando lo que quieres. A mí me gusta así, cuando salen ya así picos y crestas, que ya forma. Pues ya está. Le puedes seguir echando, ponerla más áspera. Puedes echarle agua y ponerla más líquida. Eso ya cada uno como quiera. Bueno, pues el palito ha resistido, no se ha roto. Ahora voy a extenderla en el lienzo porque voy a hacer un cuadrito abstracto con textura. Voy a darle un poco más a la cámara más alta. La voy a poner ahí. ¿Veis? Siempre creo que es mucha. No quiero que tenga una textura exagerada. Quiero que tenga una textura poquita. Hoy no tengo muchas ganas de hacer deshacer. Voy a ir más o menos a lo que tengo en la cabeza. No es que haya programado mucho, porque con el abstracto te vas reprogramando a medida que vas haciendo. Bueno, ya la doy por finalizar la composición o lo que sea esto. Y esto, como veis, no hace falta hacer tanta cantidad, porque siempre sobra. Siempre sobra. Lo bueno que tiene que si lo lava inmediatamente se lava muy bien con agua. Se quita con agua, se quita todo perfectamente. Entonces, siempre lo que os aconsejo es echar la cantidad de agua, poquita cantidad de agua, muy poca cantidad de cola. Mezclarlo bien la cola con el agua y luego empezar a agregar hasta conseguir la textura
que te guste, el tacto y la dureza que quieras de esa textura, para que el resultado sea con unas ondas más suaves si es más líquido o con unas crestas más abruptas si es más espeso, simplemente. Yo ahora lo dejo secar y hay veces que le paso un poco de lija. Si paso la mano y veo que queda así muchos piquitos, le paso un poco de lija, pero si no, la dejo. Creo que esta la voy a dejar porque ha quedado bastante fina. Ha quedado muy fina porque le he pasado con la llana con agua y eso la ha lisado un poquito. Entonces pues ya está. Voy a esperar que se seque, voy a pintar el cuadro, le voy a dar color y ya os enseñaré en el próximo vídeo cómo queda. Este era para enseñaros a hacer la pasta, que me la habéis preguntado varias veces, como ya dije, pues ya lo sabéis, ¿vale? Venga, un saludo, os espero en el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros para que os vayan mandando todos los vídeos que vaya haciendo, ¿de acuerdo? Un abrazo.